Las personas con discapacidad enfrentamos constantemente estigmas que surgen del desconocimiento, y estos estigmas se manifiestan de muy diversas maneras. El lenguaje precisamente es una de ellas. En el mundo, desde hace ya muchas décadas, se han organizado distintos seminarios, distintos congresos internacionales para abordar temas relacionados con la discapacidad. Entre ellos, la manera adecuada para referirse a quienes, por circunstancias particulares, enfrentan condiciones de vida distintas a las de la mayoría de la gente. La forma de llamarnos ha cambiado a través del tiempo. Por ejemplo, en los años 30, en los años 40, se usaba el término baldado. En los 50, en los 60, inválido. Ya en los 70, minusválido. En los años 80, en los años 90, discapacitado, persona con discapacidad o persona con necesidades especiales. Y actualmente se busca establecer el término persona con capacidades diferentes. Como podemos apreciar, el lenguaje es una muestra de la evolución de la conciencia. Sin embargo, lo más importante no es la manera de referirse a las personas con discapacidad, sino la forma en cómo contribuimos a su integración. Gracias por acompañarnos a la revista del Doble Esfuerzo y no se olvide tener a la mano lápiz y papel para anotar los datos que le vamos a ir dando en el transcurso del programa. Estamos platicando con América Larrainzar. Ella es psicóloga, ella es presidenta de Generación en Movimiento AC, y nuestra conversación es acerca de la forma de utilizar el lenguaje cuando nos relacionamos con las personas con discapacidad. ¿Qué tal, América? Hola, ¿qué tal, Tere? ¿Cómo relacionarnos, cómo referirnos a las personas con discapacidad de manera que no nos sintamos incómodos nosotros, porque no sabemos qué términos usar, qué decir, qué no decir, y bueno, de tal manera que no los ofendamos? Claro, vemos la importancia del lenguaje, Tere, es muy, muy importante. No es lo mismo, por ejemplo, decir una persona de estatura baja que un chaparro, o una persona de 30 años que un treintón, o una persona soltera que un solterón. Los términos, las palabras que usamos para referirnos a las personas son muy importantes. Anteriormente se conocía a las personas con discapacidad como inválidos, después pasamos a ser minusválidos, y actualmente se utiliza la palabra discapacidad. Esta tiene su origen en la Organización Mundial de la Salud y sirve específicamente para clasificar para cuestiones legales y cuestiones médicas, aunque hay muchas personas que no nos gusta el término y preferimos otras, por ejemplo, personas con capacidades diferentes. Pero sabemos que el lenguaje va evolucionando y esperemos que haya un cambio. Tú nos hablas de esta importancia, pero ¿no crees que se ha perdido mucho tiempo en estar usando términos? Yo creo que no. Yo creo que es muy importante la manera en cómo nos referimos a las personas. Y definitivamente el término como inválido o minusválido, inclusive discapacitado, llevan cargas peyorativas muy fuertes, cargas negativas muy fuertes. Entonces, de ahí la importancia en que tratemos de hallar una palabra o un término que nos describa, pero de manera más humana. ¿Hay algunos términos que debamos evitar? Sí, definitivamente. Existen son? Palabras como, decimos mucho, el discapacitado o la discapacitada. Es muy importante cuando nos referimos a este grupo de personas decir la persona con discapacidad, el niño con discapacidad, la mujer con discapacidad. El poner a la persona primero y después a la discapacidad enfatiza la esencia humana de los individuos. Por eso la importancia de usar este término de con discapacidad. Existen otros términos como, por ejemplo, sufre de una discapacidad o padece de una discapacidad. Lo vemos con los mismos médicos cuando escriben sus notas, ¿no? Y bueno, a lo mejor habrá algunos dolores relacionados en la discapacidad, pero no significa que las personas vivan sufriendo, ¿no?, su discapacidad, y sin embargo lleva cargas negativas asociadas con estas palabras igualmente muy importantes.
Existen otros términos, por ejemplo, para las personas que usamos sillas de ruedas, confinado o atado a una silla de ruedas. Lo oímos mucho, ¿no? Sí. Y fíjate que aquí la importancia, la silla de ruedas nos sirve para desplazarnos, para movilizarnos. Igual que las personas les sirven sus pies para moverse. Es un medio de libertad, no de atadura. Exactamente. Significa libertad, significa movimiento e independencia. Eso es muy importante para todos los seres humanos. Otro término que a mí no me gusta es cuando dicen las personas con discapacidad y los normales. Significa que entonces nosotros estamos en la categoría de anormales. Yo creo que es más conveniente decir personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Y si vemos aquí el lenguaje, la importancia de utilizar el lenguaje de manera correcta y adecuada significará que nosotros nos sintamos una parte más de la sociedad, incluidos en la sociedad y no marginados. Es parte del proceso de integración y de inclusión. Así es. América, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Ya en otro programa posterior hablaremos más al respecto. Claro que sí, Tere, gracias a ti. Gracias. Todos sabemos que el agua es un elemento vital. Hoy, Janet Michan, en la nutrición nuestra de todos los días de la revista del Doble Esfuerzo, nos va a hablar de este tema. Janet Michan es licenciada en nutrición. Tiene un diplomado en bioquímica nutricional. Ha trabajado en la iniciativa privada como responsable de un instituto de salud natural. No se vaya. Bienvenidos a la nutrición nuestra de todos los días. Hoy el tema es el agua. El agua no solo es el elemento más abundante en nuestro cuerpo. 2/3 partes del peso de nuestro cuerpo son agua. El agua es también el nutrimento más importante. Es parte fundamental para el transporte de los elementos nutritivos a través del cuerpo. Sin el agua no podrían llegar a donde los necesitamos. El agua es más importante para la vida que todos los alimentos. El hombre puede vivir varias semanas sin comida, pero no sin agua. A los pocos días muere. Este líquido ayuda a mantener la temperatura correcta del cuerpo y es esencial para eliminar toxinas. Casi todos los alimentos la contienen y la absorbemos durante la alimentación. Las frutas y las verduras son buenas fuentes de agua químicamente pura. Los jugos de fruta son buenos porque contienen vitaminas y minerales, pero sobre todo porque contienen agua. Tomar poca agua puede favorecer la aparición de ciertos tipos de cáncer, como el de próstata, vejiga, riñón, testículo, colon y mamas. Se ha demostrado que quienes beben más de 5 vasos de agua al día tienen menos riesgos de contraer estas enfermedades. Beber agua también previene las infecciones en vías urinarias y la formación de cálculos renales. Es indispensable beber por lo menos 8 vasos de agua cada día, pero quienes usan sonda deben tomar por lo menos 3 litros. Los beneficios de tomar agua en suficiente cantidad se verán reflejados de inmediato, desde la piel hasta la digestión, ya que muchas veces el estreñimiento es causado por falta de agua. Observemos y pongamos atención a nuestro cuerpo. Gracias y hasta la próxima.